Como habíamos prometido en conexión con la abogada santafesina María Cruz Ayes. Ella es una abogada mediadora y como le habíamos prometido queríamos charlar un poco acerca de la constitución o la reforma constitucional para lo cual se va a elegir el próximo 13 de abril a los constituyentes para esa reforma constitucional que va a modificar 43 artículos. Uno de los principales, se dice, es la reelección del gobernador, que es por Ujú. lo cual lo propone, pero bueno, también hay otros que creo que tienen que ver más con la institucionalidad, la política, que con cambios sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Maricruz? ¿Cómo le va? Jorge Benedetti, Vivian Eleb la saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy La semana bien. estaba escuchando la nota anterior también. Ay, qué linda. La verdad que es imposible hablar de la reforma constitucional de Santa Fe sin hacer pensamiento situado, sin contextualizar en qué contexto va a surgir esta reforma de la provincia de Santa Fe. Que se trata de una reforma constitucional, como bien, la reforma parcial de la Constitución, como bien lo expresaban ustedes, bueno, por ley 14.384 se votó la necesidad de la reforma constitucional de nuestra provincia. El 13 de abril se van a elegir 69 convencionales constituyentes a los efectos de cumplir con la manta constitucional. El punto es cuál es el contexto económico, político, social e histórico en el que surge esta reforma constitucional. Y, y como nosotros creemos, principalmente en mi caso como abogada, que hace pensamiento situado y que cree que el derecho no surge por generación espontánea, sino que también es el resultado de conquistas, de grandes conquistas sociales, de grandes luchas a lo largo de la historia. Y cuando hablo del derecho, hablo de los derechos, ¿no? Y fundamentalmente hablo de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos entendidos como universales, integrales, interdependientes e indivisibles. Eh, y la realidad es que el contexto político y el contexto económico y cultural en el que surge esta reforma en la provincia de Santa Fe, no la podemos disociar del contexto nacional. Es imposible no disociarla del contexto nacional. Ujú. Entonces, nosotras nos hacemos una pregunta, y más que una pregunta, estamos profundamente preocupadas y preocupados en ese sentido, de que si esta constitución es solamente una reforma de la política para establecer la reelección de la actual gestión o del actual gobernador, lo cual, a ver, no vamos a entrar en un debate de si las reelecciones son buenas, un debate técnico de la naturaleza jurídica, de si las reelecciones son buenas, son malas per se y demás. No estamos hablando de, de las virtudes o los desaciertos de lo que implica establecer en una constitución la reelección. También hay que decir que no sabemos bajo cómo se va a establecer esa reelección, si por un mandato, por dos mandatos, indefinida, no se sabe, pero me parece que independientemente de ese debate, sí creemos que es una reforma de la política, sí creemos que hay una necesidad ahí de establecer esta cuestión sin hacer una valoración técnica al respecto, si son buenas o malas las reelecciones plasmadas en las constituciones nacionales, en las constituciones provinciales y también nacionales, porque sabemos que hay distintos debates del tema y distintas posturas y no llevaría el tiempo en ese sentido. No, sin embargo, no quiero dejar de hablar en relación a por lo que nosotros trabajamos, que son los derechos de las mujeres, las diversidades, y que en definitiva no dejan de ser los derechos de la ciudadanía en su conjunto. Y ahí lo que vemos, y haciendo, como les digo, pensamiento situado, en este contexto histórico que nos toca transitar, que como soy una militante política, tengo que decir que espero que no es un contexto para siempre, digo. No es un Claro. contexto que va a durar para siempre. Nosotros trabajamos para modificar las realidades que no son adversas. Estamos conscientes de que es una realidad adversa para todos los que estamos dentro del campo nacional, estamos conscientes de que es una realidad absolutamente dolorosa la que está transitando el pueblo argentino y también el pueblo santafesino, hay que decirlo, en ese sentido.
porque yo creo que este gobierno nacional todos los días nosotros lo entendemos más como un proyecto de crueldad organizada, de hambre organizado y de odio organizado hacia las mujeres de las diversidades y fundamentalmente en realidad hacia la comunidad en su conjunto. Entonces, independientemente de este sistema de capitalismo salvaje a lo que nos están sometiendo, este sistema de darwinismo social, esta reforma constitucional surge en este contexto. Y Santa Fe no es una isla, no está ajena a somos un Estado federal y no está ajena a ese contexto económico y político del que va a surgir. Entonces nos preguntamos, ¿es esta constitución, que también hay que decirlo, para que si me cuentan, me preguntan los santafesinos no sabemos, la gran mayoría de los santafesinos no sabe que el 13 de abril va a votar convencionales constituyentes y que va a votar para que se reforme la constitución provincial. Nosotros lo denominamos esto una reforma oscura, una reforma a espalda de la ciudadanía, porque la realidad es que ha habido muy poco debate en esto de la constitución sociológica, ha habido muy poco debate de la reforma constitucional, no se ha llamado a las distintas, a los sindicatos, a las distintas instituciones de la sociedad civil, ha habido muy poco. Le diría que muy poco a nulo debate. De hecho, la reforma, cuando vieron que todos los sistemas, todas las legislaturas televisan, bueno, ahora estamos muy complicados con el Congreso, con el gobierno bastante, muy autoritario, no bastante, pero bueno, se televisa. Ahí no había ni 10 personas en esa conexión, o sea, viendo el debate por la necesidad de la reforma. La gente no está pensando en la necesidad de la reforma, porque la realidad es que la gran mayoría está pensando cómo llega a fin de mes, pero también hay que decir, y en esto no tengo ninguna vocación para hacer una interpretación abstracta de la realidad. Hay que decir que tanto el gobierno de Javier Milei como esta gestión provincial tiene todavía un gran apoyo popular. Por un lado te digo que la reforma constitucional no se está haciendo a espaldas de los santafesinos y las santafesinas, pero a la vez también hay que decir que en esas elecciones de convencionales constituyentes, por esto de que el gobernador tiene amplias chances de llevarse muchos convencionales constituyentes. Y eso es otro análisis, un análisis de la política y por qué y cómo, y también un análisis sociológico, ¿no? Pero en función de la pregunta que ustedes me hacen en relación a los derechos y demás, yo pienso, de mi modesta opinión ya más técnico jurídica, que es una constitución más declamatoria de derechos, porque los derechos que se propone esta constitución cambiar o modificar son también ya derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. El tema es que espero que esa constitución después se cumpla. Y también, bueno, me consta que hay muchas instituciones y muchos organismos y sindicatos que están también preocupados por las cuestiones del sistema previsional, están preocupados por el sistema de las autonomías municipales, porque no se sabe cómo va a quedar pergeñada esa mentada autonomía municipal, no se sabe cómo va a quedar pergeñada la cuestión de las paritarias en las cuestiones sindicales. Entonces, una cosa es hablar de trabajo decente, pero después no generar las condiciones económicas y sociales y laborales para que el trabajo sea decente. Entonces, entendemos que puede ser, en lo mejor de los casos, una constitución declamatoria de los derechos y en el peor de los casos, una ingente indecencia de la política y una ingente improvisación política. Doctora, no es por echarle responsabilidad a los santafesinos, pero tienen en sus manos a lo mejor el primer paso de la solidificación de un andamiaje legal de lo que se propone un gobierno nacional como el de Milei, que si le llega a ir bien, supongo que soñará también con una reforma constitucional donde los derechos sean declamatorios, pero no se cumplan, o las autonomías sean precisamente para no hacerse cargo de las cuestiones del Estado, en este caso provincial. Nosotros vemos con poca información, bueno, el primer dato de la reelección y algunos otros artículos que se modifican, pero
¿Hay alguno puntual que sea bien peligroso por el cual la oposición ya sabe que va a ir a pelear? No sé, liberación de controles, situaciones de impuestos, todo lo que, insisto yo, se alinea con lo que está proponiendo el gobierno nacional. Mire, a ver, yo siempre digo cuando me preguntan las cuestiones más técnicas de índole formal, es imposible volver a la cuestión, no dejar de disociarlo de la realidad. Miren, yo le voy a ser muy gráfica. Tenemos una Constitución Nacional que garantiza todos los derechos humanos, hablemos por más que sea la Constitución, no voy a hacer un pensamiento situado, que la Constitución del 94, que el contexto económico, social y cultural que surgió, que sabemos que es un contexto neoliberal absolutamente adverso, muy parecido a en que surge esa reforma constitucional del 94. Lo digo muy rapidito y no voy a profundizar en esa cuestión. Sin embargo, esa constitución es una constitución mezcla de la de 1853, esta es la del Estado oligárquico que se estaba gestionando en ese momento, pero era una forma de organización, y tiene una mixtura, es una constitución de 1853 con todas las reformas que le agrega la constitución del 94. Este gobierno el gobierno nacional, estamos hablando de la constitución nacional, para encuadrar, este gobierno hace siempre gala desde el artículo 16 de la Constitución Nacional, esa parte de igualdad ante la ley, los derechos individuales y demás. Se olvida todo el badaje del artículo 75 y 122 y todas las convenciones internacionales que el Estado argentino ha ido suscrito y las obligaciones internacionales que nos vamos comprometiendo a nivel internacional. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Tenemos, lo primero que nos desayunamos con este gobierno en este odio organizado hacia la comunidad fue el protocolo antipiquete. Si usted me pregunta formalmente, ¿el protocolo antipiquete es inconstitucional? Sí, es inconstitucional. Viola todos los pactos internacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno de la provincia de Santa Fe no va a establecer en la constitución provincial cómo violar la constitución y cómo violar los pactos internacionales. Va a consagrar los derechos. De hecho, hay en el artículo 2, por ejemplo, de la necesidad de la reforma. Fíjense, por eso yo hablo de hipocresía jurídica. Habla de consagrar, de establecer todos los pactos en nuestra constitución provincial, en esta reforma que va a haber ahora, se van a establecer, se van a enumerar todos los pactos internacionales con jerarquía constitucional, lo vamos a tener también enumerados en la constitución provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Desde el punto de vista formal, consagratorio de derechos, no va a haber una violación en la constitución provincial. El tema es que después no se generan las condiciones para que se cumplan esos derechos. Y de hecho, en realidad, no solamente no se generan las condiciones para garantizar esos derechos, que es el objetivo, que es garantizar derechos, no solamente reconocerlos, sino garantizarlos, son las dos cuestiones, reconocer y garantizar, sino que es el Estado nacional quien viola esos derechos, los violenta permanentemente. Entonces, para ver si estoy siendo clara, los derechos van a estar consagrados en la Constitución provincial. Van a estar consagrados al igual que la Constitución nacional. De hecho, se van a enumerar todos los pactos. El tema, y ¿qué quiero decir con eso? Que no va a haber una consagración para violar derechos desde el punto de vista formal. Pero después la realidad, ya sabemos lo que viene pasando. Este gobierno viene sistemáticamente violando los derechos humanos de las personas. Sistemáticamente. Te levantás todos los días con discursos de hoy es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotros acá tenemos muchas actividades en función de concientizar, entender que trabajar porque es un día de lucha, de conmemoración y precisamente de reflexión, pero de activismo social y demás, en función de esto. Todos los días el gobierno nacional sale con cuestiones de desconocimiento de derechos. Y ojo, y acá quiero ser muy clara. Yo no quiero decir que en los gobiernos, las anteriores gestiones, teníamos un círculo virtuoso entre el Estado social de derechos, pero había un reconocimiento estatal y se trabajaba en función de lograr esos derechos. Sí hay que decir que ha habido, pero esto ya lo digo por mi pensamiento y mi idea y mi cosmovisión del mundo, sí digo que sí puedo reconocer que ha habido en la Argentina ciclos virtuosos
de conquista de derechos, de materialización de derechos, y bueno, y eso ha sido durante los gobiernos peronistas, hay que decirlo, los históricos, y después el de Cristina y de Néstor. Esos han sido gobiernos que consecuentes con, con las constituciones nacionales y precisamente con las conquistas y la materialización de derechos, que esto que nos gusta hablar y fundamentalmente para trabajar, que es la justicia social. Pero bueno, la realidad es que, volviendo a su pregunta, yo creo que desde el punto de vista técnico-jurídico la Constitución provincial no va a consagrar, se prohíbe el derecho de reunión, se prohíbe el derecho a las jubilaciones, a las pensiones, se prohíbe. El tema, a nosotros también tenemos un poquito de miedo en las cuestiones de seguridad, si usted me pregunta, porque lo escuchamos a veces al gobernador tener posturas muy, muy duras en cuestiones de seguridad, y en esto de que y esto, a ver, no estoy haciendo defensa de la impunidad, me refiero, yo soy abogada litigante, digo en cuestiones de femicidio y demás, no estoy haciendo referencia a que la impunidad, a la hora de cometerse un delito, ese delito no sea sancionado y la persona que lo comete, que tenga una conducta reñida con la ley penal, no cumpla una pena. No, absolutamente no. Pero sí tiene que ser dentro del marco de las garantías constitucionales. Entonces, eso es lo que nosotros, y también hay que decir que otro debate, que otra cuestión, que no es por lo que me llamaron, que también quiénes son los depositarios de ese sistema penal. Sabemos que quienes terminan en ese sistema penal. Entonces, pero bueno, es otro debate, pero sí, si usted me pregunta en la cuestión de la seguridad y de los derechos humanos en función de la praxis, sí tenemos estamos ahí un poco en alerta, en movilización y trabajando y ojo, también estamos trabajando para también a posteriori, porque yo aspiro que este gobierno nacional, y aspiro y trabajo para eso, porque si no trabajamos y no pensamos que esta realidad no es para siempre, y que es una coyuntura que en algún momento, si generamos las condiciones de unidad, si generamos las condiciones de agendas programáticas, en función de lo que queremos, de lo que pensamos y por lo que trabajamos, me parece que, si me preguntan, actualmente la agenda no va a tener esto de la Constitución provincial no va a violar derechos humanos, no lo va a consagrar en la Constitución nacional, claro. Pero en la praxis estamos muy, pero muy preocupadas. Maricruz, y el debate, digo, porque, bueno, es como decía, una constitución más declamatoria de derechos que reformas reales de derecho en función de una provincia, más allá del contexto, digo, pero tiene un maquillaje que tiene que ver más con esta idea de mostrar la ficha limpia, la institucionalidad, el cambio en las políticas o de la forma de hacer político, de construcción política. ¿Tiene esa intencionalidad? La de la reforma constitucional, si vos me preguntás si tiene esa intencionalidad, son más cuestiones de orden más subjetivas y no tanto de las más cuestiones de orden de hechos objetivos, que a mí por lo general me gusta, si hago especulaciones, aún haciendo especulaciones, me gusta hacerlas sobre hechos objetivos. El tema es que más que una cuestión de maquillaje, tiene que ver con la contradicción, con la profunda contradicción que hay a la hora del decir y hacer. Porque por un lado se dice estas cosas y después en la gestión se hacen otras. Venimos de una reforma, en la provincia de Santa Fe venimos de una reforma previsional muy violatoria de los derechos previsionales de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Cuando previamente había desde el gobierno provincial en las campañas y demás, que iba a proteger a los docentes, que iba a proteger a los policías, que iba a proteger a todos los empleados públicos, que iba a mejorar las condiciones laborales. Ni bien
ni bien ganan las elecciones, establece esta reforma previsional. Entonces, si usted me pregunta, ¿es maquillaje la reforma constitucional? Y estamos hasta ahora, esta gestión no ha dado muestras de ser ampliatoria de derechos y consagratoria de derechos y garante de derechos, en el sentido de que lo expresamos cuando comenzamos la charla. El tema, hay que decirlo, que no hay que ser tampoco no dejar de pensar en la realidad, y la realidad es que tienen todavía, y lo tienen, pese a esto, y también lo tiene el gobierno nacional. Hay que hacer este análisis, y también qué nos pasó al progresismo, qué nos pasó a las personas que abogamos y que abrevamos dentro del campo nacional y popular, para que estos sistemas políticos, estas propuestas políticas, estas ideas políticas, estén tan ancladas, me pareciera que estén tan ancladas en la comunidad. Sí. Digamos que nosotros nos gusta hablar de una legitimidad de origen, y a todos nos gusta hablar, tienen una legitimidad de origen. El tema es que esa legitimidad de origen todavía está en la sociedad, todavía está. Yo creo que en Santa Fe, ahora el 13 de abril, vamos a votar convencionales constituyentes, y la realidad nos indica que aparentemente, y digo aparentemente porque puede haber cambios. El gobernador le iría muy bien, en la conformación de los convencionales constituyentes. Entonces, me parece que nos tenemos que replantear nosotras y nosotros y todos los que agregamos dentro del campo nacional, es cómo volvemos a recuperar la agenda política, la agenda no declamatoria de derechos, sino la agenda que consagre derecho, que garantice derecho, y esto del Estado social de derecho con justicia social, y el Estado como el gran articulador social entre capital y el trabajo, y entre la ciudadanía en su conjunto. Me parece que es una lucha de largo aliento, pero también se trata de no bajar los brazos. Y lo de la ficha limpia y todas esas cuestiones, desde así, ya te digo, es maquillaje y demás, porque si hablamos de ficha limpia, yo creo que no están en condiciones ninguno no tendrán tipos penales, no estarán procesados, pero sabemos cómo funciona el sistema, y sabemos quiénes son, y sabemos de dónde vienen. Pero hay que decir la realidad, el discurso de la casta es algo que caló hondo en la comunidad y en la sociedad, y hay que ver cómo mejoramos. Y también hay que hacer una profunda autocrítica. Ha habido defecciones de compañeros y de compañeras, sí, seguramente, pero eso no invalida las ideas y los principios y fundamentalmente las luchas que nos han llevado a ser y a formar parte de un gran movimiento político que surgió en Argentina. Maricruz, muchísimas gracias por atendernos, que tengan una buena jornada del 8 de marzo ahí en Santa Fe. Sí, yo ahora tengo que ir a hacer una capacitación a las 4 de la tarde, y bueno, la marcha se suspendió, pero bueno, hasta las 6 estoy ahí abocada. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes por esto de hacer comunicación federal, así que muchísimas gracias, de verdadera comunicación federal, y así que nada, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Seguiremos en contacto para seguir el proceso de Santa Fe, que es una provincia bastante conflictiva en términos electorales también.